Estás terminando una videollamada y en el momento en el que tu prospecto tiene que tomar la decisión, te encuentras una frase del estilo: yo creo que mejor ahora no, prefiero dejarlo un poco más para adelante porque es que tengo una situación y es que he invertido y me he gastado mucho dinero en tal cosa y ahora mismo pues como que no me viene muy bien y prefiero pues bueno esperar 1 o 2 meses más y vamos, no te preocupes que en 2 o 3 meses pues yo te llamo, vuelvo a contactar contigo y nos ponemos a ello, ¿de acuerdo? Seguramente esta sea una situación súper similar que te hayas encontrado en más de una videollamada y que haya sido un verdadero quebradero de cabeza para ti en estos momentos porque tú estás viendo frente a tus narices de que la persona realmente necesita una solución, necesita resolver el planteamiento que llevaba ejerciendo durante la videollamada, pero no encuentras la forma, el camino o cómo poder hacer para resolver ese tipo de situaciones y que la persona finalmente acabe tomando la decisión. Pues de eso justamente vamos a hablar hoy. Vamos a hablar del papel de la procrastinación, vamos a hablar de por qué eso sucede y vamos a hablar de qué es exactamente lo que pasa en el cerebro de nuestro cliente para poder comprenderlo a través de la neurociencia y por supuesto de dar una serie de tips y una serie de soluciones para resolver este tipo de cuestiones y que no te vuelvan a pasar en ningún otro momento. Bueno, soy Pablo Luna, experto en neurociencia aplicada a la videollamada de venta, así que capítulo número 39, vamos a ponernos a ello. Bueno, me pongo por aquí y explicamos. Bien, ok, la pregunta que nosotros nos podemos hacer es, bueno, ¿qué es exactamente lo que está en mi mano, ¿no? Para el momento en el que una persona verdaderamente se plantea el acceder a mi programa y no termina accediendo, bien sea porque no encuentra que sea el momento, bien sea por que no le encuadre o no le encaje determinadas cuestiones, pero lo cierto es que esa persona finalmente prefiere postergar la decisión. Bueno, vamos a empezar hablando de lo más sencillo que tenemos para poder empezar a introducirnos en esta temática. Bueno, vamos a hablar del término postergar o procrastinar. Bueno, el término postergar o procrastinar es algo que es intrínseco propiamente del ser humano. El dejar para mañana lo que puedo hacer hoy normalmente es algo que solo acontece al ser humano. Tiene una serie de explicaciones cognitivas y una serie de explicaciones meramente racionales y científicas, porque hay pocos animales, yo no diría que ninguno, que dejen para mañana lo que puedan hacer hoy, ¿no? Responden más ante instintos, sin embargo nosotros jugamos con el pasado, con el presente, con el futuro, con la posibilidad de hacerlo un mañana, ¿no? Para entender por qué una persona prefiere decirte, oye, prefiero hacerlo dentro de un mes, tienes que entender primero la base de por qué funciona, cómo funciona nuestro cerebro y las decisiones, ¿no? Bueno, el postergar, como decía, el procrastinar es algo intrínsecamente humano y corresponde en muchos factores, pero sobre todo en uno principalmente que lo denominaremos ilusión de control. Bien, este término lo que nos viene a decir es término por una que se ha dado por una psicóloga, Ellen Langer, que lo que nos viene a decir es que nosotros estamos aquí, bien, esto es el pasado, esto es el presente y esto es el futuro. Bien, lo que nos viene a decir este término para entender el hecho de por qué procrastinamos es que cuando nosotros estamos en una situación presente que nos genera conflicto, un conflicto interno, es decir, no sabemos qué hacer, si hacerlo o no hacerlo, porque le vemos un riesgo, porque supone algo importante para nosotros, porque nos induce incomodidad. Es importante entender que ante ese conflicto interno en ese momento, en el cual a mí en ese momento presente me genera una cierta incomodidad, pues nuestro cerebro nos induce en un estado ilusorio que lo que nos viene a decir es, en un escenario futuro las posibilidades serán mejores. En un escenario futuro encontraré un mejor momento, encontraré una mejor decisión, encontraré un mejor equilibrio o balance entre el precio y lo que me ofrece, etcétera, 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 ¿no? Esto, como venimos diciendo, es un término que se acuñó por allá por el año 2007 y tenemos que tener claro la importancia de ello. Esto no deja de ser una ilusión y quiero que quede muy claro. Cuando hablamos de ilusión significa que no hay un tangible, no es un real. Es un caso hipotético basada en experiencias pasadas y en experiencias presentes. Es un punto en el cual nosotros vamos a intentar entenderlo así. Prefiero pensar que mañana será bueno
antes de enfrentarme a lo que tengo hoy. También es una forma de racionalizar o darle lógica al por qué o justificar al por qué yo hoy no tomo una decisión, y es porque mañana seguramente vendrá mejor. De hecho, incluso hay determinados estudios que confirman un repunte dopaminérgico, es decir, que hay una sensación de placer futura de cara a la posibilidad de un escenario futuro mejor, ¿de acuerdo? Por tanto, la procrastinación y el postergar están dentro del escenario habitual de la toma de la decisión de un ser humano. Por tanto, cuando una persona en un proceso de una videollamada nos dice, oye, mira, prefiero empezar dentro de 2, de 3, de 4, de 5 meses, el tiempo que sea, pues tenemos que entender que es algo absolutamente natural. Muchas veces pensamos que son excusas, muchas veces pensamos que las personas nos dan largas, y ya hemos hablado en más de una vez lo que genera para nosotros el pensar que lo que me ponen es una excusa. Da igual que sea una excusa o no, da igual que me mientan o no me mientan. La cuestión es cómo yo eso lo digiero, lo somatizo. Si yo lo digiero a través de que alguien me está mintiendo o alguien se está excusando en mi cara, pues posiblemente yo eso lo gestiono a través de nuestro amiguito querido que se llama ego, y para nosotros en ese momento pues tenga una connotación negativa, nos queramos poner a su altura o simplemente actuemos con despecho o tomemos unas decisiones conductuales pues diferentes a las que tomaríamos si no estamos gestionando ese tipo de situaciones a través del ego, ¿no? Por tanto, yo me quito de la cabeza el término de mentira, verdad, excusa, no excusa. Simplemente entiendo que es algo intrínseco y propio del ser humano y que lo hacemos todos en todo momento, ¿bien? Es decir, que conforma parte del principio de la ilusión de control y que es algo que de base nos nace hacer en todo momento, ¿no? De hecho, incluso te animo a pensar en situaciones pasadas en las cuales no tomaste la decisión que tenías que tomar pensando que en el futuro iba a ser mejor, ¿no? Bueno, quiero hacer un breve apunte aquí. O sea, no quiere decir que en el futuro sea mejor o no mejor, simplemente es... Nosotros en un futuro no podemos o no tenemos la capacidad de poder prever exactamente que eso va a ser mejor. De hecho, en muchas ocasiones lo que sucede es el conflicto, la confrontación del término del arrepentimiento, ¿no? De que yo pensaba que iba a ser mejor, esto es una gestión de la expectativa a futuro, yo creía que eso iba a ser mejor y lo que me encuentro en el presente y lo que me encuentro en el futuro, en este caso cuando lo viva desde el presente, es que la vez que tenía que haber actuado no actué y por tanto entra en juego el factor del arrepentimiento, es decir, una sensación o un sentimiento que no puedo modificar frente a una situación actual, ¿no? Bueno, por tanto, quiero que lo entiendas desde esa perspectiva. Anulamos términos como excusa o mentira y entendemos que es algo natural, propiamente del ser humano. Bien, perfecto. Seguimos. Una vez que ya tenemos entendido exactamente qué es lo que pasa a nivel cognitivo mediante el elemento de la ilusión de control, mediante este tipo de situaciones, ahora tenemos que empezar a ver qué es lo que pasa verdaderamente cuando una persona prefiere procrastinar la decisión, ¿ok? Ya metiéndonos en un terreno un poquito más específico. Bueno, vamos a imaginar, de hecho, esto es un caso real, obviamente no voy a decir nombre ni muchísimo menos, yo creo que sabes que analizo muchísimas videollamadas a lo largo del día, de las semanas, de los años y me encuentro con muchísimos casos, ¿no? Y hace unas semanas, analizando el caso de uno de los alumnos con un hombre, que en este caso este hombre pues se había gastado 4.000 euros en una operación para su mascota, para su perro, porque ese perro había tenido pues bueno una tumoración y tenía que ser operado, ¿no? 4.000 euros que la persona en este caso pues no tenía y no disponía, pero que finalmente habría resultado satisfactoria la operación y la perrita pues la enseñó incluso en la videollamada, estaba feliz, estaba contenta y todo había salido maravillosamente bien. Bueno, ¿quién somos nosotros para juzgar eso? Nadie, ¿no? Absolutamente, por favor, faltaría más, ¿no? Pero sí que podemos entender verdaderamente cuáles son los patrones que ha hecho que esa persona, aun no teniendo el dinero, reconociéndolo en la propia videollamada, pues finalmente acaba tomando la decisión. Claro, ¿qué es lo que pasa? Que ¿dónde viene el conflicto? Que en el momento en el que tiene que tomar la decisión de cara a cuidarse a sí mismo, en este caso a un sector de entrenamiento personal, pues ya empieza a surgir el conflicto de que quizás es mejor en otro momento porque ahora vengo de una inversión muy grande, ¿no? Bien, ok, bueno, pues vamos a entender esto porque, ya os digo, esto seguramente sea uno de los vídeos más interesantes que podamos ver, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a poner
he simulado aquí como si esto fuera una balanza, ¿ok? Desde un lado y desde otro. Y lo que tenemos que entender aquí es lo siguiente. Vamos a poner por aquí la perrita en este caso, de esta persona, y vamos a poner por aquí los 4.000 euros, ¿de acuerdo? Que son dos cosas diferentes. Bueno, ¿por qué una persona prefiere no postergar la decisión de curar a su perrita invirtiendo 4.000 euros que no tiene y que lo busca de debajo de las piedras? Bueno, pues esto tiene también una explicación científica muy sencilla y tenemos que también entenderla desde esta perspectiva. Bueno, la pregunta que nos tenemos que hacer aquí, este interrogante que planteamos es, bueno, realmente para esa persona todo funciona a través del dolor. Bien, es decir, nosotros ya hemos dicho en más de una ocasión que huimos del dolor, ¿no? Nuestro cerebro en su base lo único que quiere es mantenernos vivos. Para mantener vivo, en este caso, a este cuerpo o cada cerebro a su cuerpo pertinente, una de las cuestiones más importantes es intentar evitar o ver o anteponerme a los peligros que haya o a las situaciones que para mí sean desfavorables y que por tanto puedan generar peligro de muerte o riesgo a la supervivencia. Por tanto, para nosotros evitar el dolor es algo natural, es algo constante a lo largo de nuestro día a día, ¿no? En situaciones más o menos complejas, pero siempre funcionan de la misma forma. Si nuestro cerebro lo único que quiere es garantizar la supervivencia, por tanto, intentar esquivar el dolor, todo funciona de la siguiente forma, y es frente a la decisión de operar a mi perrita y frente a la decisión de poner 4.000 euros, piensa, ¿qué generará más dolor a mi cerebro? ¿La sensación de perder a la perrita? O, mejor dicho, el renunciar a la vida de mi perrita, porque diría no a mi perrita y sí a los 4.000 euros, o la posibilidad de perder 4.000 euros. Bueno, pues seguramente frente a esta pregunta lo tengas claro. Y en este tipo de situaciones lo que está sucediendo aquí es que la vida de la perrita no es comparable a una cuantía económica, porque la vida de la perrita es la vida de la perrita, es lo que a nivel emocional me genera mi perro en el día a día, el afecto que tengo con él, somos seres sociales, es decir, no podemos renunciar a la biología, a lo que somos, ¿no? Sin embargo, 4.000 euros es algo absolutamente inventado por el propio ser humano, es una cuantía, es algo tangible, es algo lógico, es algo calculado, es algo que se razona, en este caso a través de la corteza prefrontal, la capacidad de razonar, y por tanto, en el momento en el que nosotros ponemos en una balanza la vida de mi perrita y unos 4.000 euros, pues obviamente lo que prefiero es aceptar la vida de mi perrita y, bueno, pues jugarme la posibilidad de perder 4.000 euros que no tengo y por tanto busco donde haga falta. Claro, ¿qué pasa? Que aquí hay otro factor, aparte del dolor, que es importante entender en esta ecuación, que se llama el factor urgencia. Es decir, ¿por qué esta persona no deja pasar más la situación? Bueno, pues seguramente porque habrá llegado el veterinario, habrán visto exactamente lo que pasa y habrán dicho, aquí hay que hacer algo, ¿bien? Entonces, en el momento en el que uno se plantea el aquí hay que hacer algo, el tengo que actuar, es algo que para nosotros es importante entenderlo desde la siguiente perspectiva, y es, yo no puedo esperar un día más a que esto suceda precisamente porque la vida de mi perro, en este caso, pues está en juego, ¿no? Lo cual, el factor urgencia es determinante en estos momentos, porque denota el cuánto riesgo realmente estoy capacitado a soportar, cuánto me importa verdaderamente este riesgo, ¿no? Frente a esta decisión. Claro, el problema viene cuando esta perrita, ¿de acuerdo? Quiero decir, un perro que yo pueda ver por la calle, ¿estaré dispuesto a pagar 4.000 euros para curarlo? Pues seguramente surja la cuestión de un depende, ¿no? Depende de la persona, depende de lo que te gustan los animales, depende de tal, depende de muchas cosas, ¿no? Pero si es algo tuyo, es decir, a lo que hay un vínculo de un factor emocional, cuando digo un vínculo, un factor emocional, te acompaña, no estás solo, ha vivido una vida contigo, etc, etc, etc. Cuando hay factores emocionales que rodean a esa situación, a ese objeto, a eso algo en concreto, ya esto empieza a generarse como un proceso intangible, es decir, no se puede medir realmente lo que para mí eso significa. Y cuando yo comparo un proceso intangible con un proceso tangible,
es decir, como el dinero, como algo que se puede medir, que se puede tocar, realmente empieza a perder eficacia. O sea, realmente no puedo compararlo, ¿no? ¿Cuánto vale la vida de mi perro? Pues realmente no puedo comparar de 4.000, 5.000, 6.000, 4.000, el dinero que sea, ¿no? Claro, hasta aquí muy bien, pero ¿dónde surge el problema realmente? ¿Dónde surge el conflicto? El conflicto surge en el momento en el que, por ejemplo, yo pongo aquí 1.000 euros y yo pongo aquí el hecho de perder 10 kilos. Bien, para mí, ¿qué genera mayor dolor? La situación en la que yo renuncio a perder 10 kilos o la situación en la que yo siento que pierdo 1.000 euros. Pues seguramente si estos perder 10 kilos son así, tangibles e inertes, y lo comparo con otro tangible y con otro inerte, pues ya realmente podemos hacer un ejercicio que se llama ejercicio de comparación, ejercicios comparativos. ¿Me compensa? ¿No me compensa? Depende de la situación, ¿no? ¿De qué depende realmente? Depende del factor emocional que yo le inyecte a esta ecuación. Porque si perder 10 kilos supone el qué, supone por ejemplo el disfrutar de la infancia de mi hijo, ya le estamos añadiendo un factor con una alta carga emocional que hace que esos perder 10 kilos tengan un sentido emocional, porque el sentido emocional es lo que configura la base de la toma de la decisión. Es decir, el factor emocional, el valor intrínseco o el término raíz. Bien, cuando yo juego, en vez de con perder 10 kilos, comparo inerte, tangible, y yo lo que hago es que lo transformo a ese punto intangible a través del factor emocional, ya no puedo poner en cuestión o me cuesta más. ¿Qué me generará mayor dolor de rechazar? ¿El hecho de rechazar a jugar, a mantener la infancia de mi hijo o el hecho de poder perder 1.000 euros, ¿no? Entonces, claro, ¿qué pasa? Que cuando una persona está en una situación en la que se encuentra que, poniendo el caso de este señor, ¿no? De que decía, bueno, es que claro, es que yo vengo de una situación en la que he invertido 4.000 euros que no tenía en mi perrita, en tal y que cual, y pasaba esta situación, y claro, ahora pues prefiero postergar la decisión, o sea, quiero decir que yo estoy seguro que lo quiero hacer contigo, pero prefiero hacerlo en un futuro, ¿no? Entonces, claro, ¿qué es exactamente lo que está pasando aquí, ¿no? Recuerda que teníamos dos terminologías. Una, la ilusión de control, ya has entendido exactamente por qué pasa esto. Y dos, hemos entendido exactamente cuando nosotros estamos pensando simplemente desde un perder peso y no estamos pensando verdaderamente desde lo que significa eso para nosotros, ¿ok? Entonces, aquí hay un momento en el que nosotros tenemos que entender una cosa, y es desde qué perspectiva se toma la decisión. Bien, en el momento en el que una persona prefiere postergar la decisión, es decir, oye, ahora mismo no me compensa porque ya me he gastado 4.000 euros, ¿qué significa eso? Pues que el hecho, si mi programa vale 1.000 euros, que el hecho de rechazar perder 10 kilos me supone menos dolor que la sensación de perder 1.000 euros en estos momentos, porque me encuentro en una situación en la que he tenido que pedir dinero para curar a mi perrita. Bien, ok, entonces, ¿qué pasa? Que ¿cómo nosotros podemos realmente llegar a concienciar? Que ahí es donde viene la pregunta, ¿no? ¿Cómo nosotros realmente podemos llegar a concienciar de que esta situación, porque si la persona está conmigo en la videollamada, significa que tiene un problema que quiere resolver, pero que hay factores que le impiden, ¿no? Si ese es el factor que le impide el hecho de tomar la decisión, nosotros tenemos que generar un proceso de reconfiguración. ¿Qué es la reconfiguración? Pues que realmente la persona pase de pensar que está bajo los 10 kilos y que verdaderamente a esto se le pueda generar situaciones emocionales de peso que le den sentido a la situación, o lo que es lo mismo, que lo convirtamos en un intangible para poder generar, en este caso, el contrabalanceo, ¿de acuerdo? Entonces, claro, ¿qué es lo que pasa aquí? Aquí lo que pasa es una cosa muy importante, ¿no? Y es, hay que tener mucho cuidado con este fenómeno que se llama reconfiguración, es decir, el cómo yo puedo, vamos a decir, endulzar ese punto en el que está decidiendo mi cliente, porque tengo que tener también en juego el factor del desapego. Yo no puedo en ningún momento parecer que estoy haciendo eso para que tome una decisión que yo quiero, sino simplemente es algo que yo pongo sobre la mesa para que la persona tenga la mayor información posible y que tome la mejor decisión posible, perdón, con los mejores escenarios en este caso, ¿no? Entonces, claro, ¿qué pasa?
Que una persona prefiere postergar esa decisión, como el caso de este hombre en la perrita, como hemos estado diciendo, porque la sensación de perder 1.000 euros es mayor que la sensación de rechazar en estos momentos el poder perder los 10 kilos, porque pienso que el poder perder los 10 kilos quizás lo puedo hacer dentro de 2 meses y que tampoco me va a suponer tanto el hecho de no perderlo ahora. Ahora mismo, de verdad, esto no me duele rechazar esto frente a los 1.000 euros que me proponen, ¿no? Entonces, claro, ¿qué es lo que sucede? Que esta persona, en el momento en el que está decidiendo eso, vamos a poner un marco temporal, una línea temporal hacia el futuro, en el momento en el que esa persona está decidiendo eso, hay ciertas cosas que no está teniendo en cuenta. Cuando yo, en el momento en el que me replanteo el hecho de no hacerlo, bien, y yo estoy rechazando ese perder 10 kilos, ya lo estoy rechazando en primer lugar desde una perspectiva errónea. Es decir, yo no estoy rechazando 10 kilos, yo no estoy rechazando tu programa. Yo lo que estoy rechazando es a mi persona, y lo que estoy rechazando verdaderamente es, por ejemplo, la infancia de mi hijo. Bien, ¿qué ocurre? Que el sentir que yo estoy rechazando la infancia de mi hijo de por sí, de una forma natural, mi cerebro, recuerda, solo quiere sobrevivir, por tanto va a intentar esquivar el tener que estar pensando en situaciones que le generen conflicto interno, ¿no? Es mucho más duro pensar que rechazo a la infancia de mi hijo que rechazar simplemente algo inerte, que son 10 kilos. Por tanto, en primer lugar, la perspectiva no es correcta. Tampoco es correcto el escenario planteado futuro que se genera, es decir, ese punto de ilusión de control. Bien, esto hemos estado explicando antes exactamente qué es lo que era y por qué se producía, y lo interesante de todo este trabajo, es que el prospecto desconoce y no quiere ver exactamente el escenario futuro. Bien, el escenario futuro normalmente se percibe como favorable por este fenómeno, pero tú como profesional sabes, entiendes y comprendes qué le pasa a una persona que rechaza constantemente el hecho de priorizarse a sí misma, ¿no? Hemos estado hablando antes de cuál es el principal hándicap que genera la ilusión de control, y no es otra que el factor del arrepentimiento, es decir, que pueda pasar el tiempo y debido a que ese tiempo pase, llega un momento en el que yo me dé cuenta de que esa ilusión generada por mi cerebro a nivel anestésico, pues realmente no sea verdad, no se corresponde con mi expectativa, y diga, bien, esto que yo me esperaba que pasara no pasa, y me arrepiento en el pasado de no haber tomado la decisión oportuna, ¿no? Por tanto, este escenario que el prospecto no se plantea debe de ser definido por mi figura, porque yo soy el profesional que sabe exactamente lo que supone el no hacer frente a la decisión de querer bajar de ese peso, bien sea porque se va a ver más se va a sentir más pesado, va a pesar más, Bien, recuerda, la base de la decisión no es simplemente el apartado racional, pasarás de pesar a 10 kilos y vas a pasar a pesar 15, sino qué factor de peso emocional le acompaña a postergar la decisión. ¿De qué se puede verdaderamente arrepentir? ¿De no haber perdido 10 kilos? ¿O de saber que en el momento en el que tuvo la oportunidad de volver a poder empezar a jugar con su hijo, lo rechazó, ha pasado el tiempo y cuando sabe que tiene que hacerlo porque ya la situación es insostenible, no puede por los factores que sean, porque ya hemos visto que la vida es incierta, que puede ser desde un COVID, desde una Dana, desde una Filomena, desde un apagón, desde cualquier tipo de situación, ¿no? Siempre en estos casos, si lo sentimos, porque lo dice mi intuición, porque por eso estoy yo aquí en esta videollamada, el mejor momento de hacerlo es ahora, ¿bien? Entonces, ese contrabalanceo es importante que lo entiendas, y siempre todo desde un marco teórico de desapego. Es muy importante este término. ¿Por qué? Porque yo no estoy haciendo esto para venderte, Juan. Yo esto simple, ni para intentar convencerte de nada. A mí 1.000 euros, 2.000 euros, el dinero que sea, a mí no me va a cambiar la vida, porque no me la va a cambiar. Yo simplemente planteo un escenario lo más objetivo posible para que tú llegues a entender realmente, que tengas todas las cartas sobre la mesa para que puedas tomar la mejor decisión. Porque si esto yo lo oculto y tú lo ocultas, la decisión se acabará postergando mes tras mes tras mes tras mes,
hasta que llegue un día en el que yo realmente, porque ya no pueda más, porque así somos los seres humanos, así aprendemos cuando nos pegamos el golpetazo, cuando yo no pueda más diga quiero cambiar, y cuando diga quiero cambiar no puedo por los factores que sean y por tanto ya sea demasiado tarde. Ese es el factor. ¿Tú qué tipo de persona eres? ¿Eres de las personas que cuando saben qué decisión tomar por el bien tanto suyo como de los demás lo toman? ¿O eres de las personas que esquivan las decisiones importantes? Y aquí en este momento, con este efecto dual, hago simplemente generar en el prospecto un posicionamiento de qué parte, con qué patrón de identificación yo soy que elijo. Me identifica conforme a mis valores, conforme a lo que soy. Genero un conflicto emocional en este momento, un conflicto que se llama también conflicto identitario, ¿de acuerdo? Bueno. Este capítulo es para reposar porque son muchos conceptos, son muchas cosas, así que lo vamos a dejar de cara por aquí y espero de corazón que lo hayas disfrutado y nos vemos en el siguiente, ¿de acuerdo? Muchos besos, chao.